Hola, soy Sebastián Salgado y te doy la bienvenida a Mundo Extra por Extra TV, nuestro resumen semanal de noticias donde intentamos compartir con vos la mayoría de los conflictos que se están dando en nuestro planeta en este mismo momento, pero con nuestra propia agenda geopolítica. Y es que durante esta semana se cumplió un año de lo que se conoce como la Operación Tormenta de Al-Aqsa. Esa operación militar en que parte de la resistencia de Hamas salió por fuera de las fronteras de la Franja de Gaza para intentar reivindicar su propia libertad. Desde ese momento hasta aquí han sido meses y semanas de un asedio permanente contra esa población y también contra los palestinos en Cisjordania. Por eso, desde América Latina se ha hecho un reconocimiento a las miles de víctimas civiles a manos del ente sionista y sobre todo en Chile, donde existe la comunidad palestina más grande de nuestra región, se realizaron una serie de homenajes que el canal Al Jazeera en idioma español lo retrató de esta manera. Te invito a compartir el informe de ellos de la comunidad palestina en Chile y de qué manera viven un año después del 8 de octubre. 7 de octubre para mí fue el inicio de mi muerte. Yo llevo muchos años trabajando en el rubro audiovisual desde la publicidad. Siempre he tenido conflictos morales y éticos respecto a lo que hago. Desde el 7 de octubre lo dejé todo. Mi abuelo, como tradición familiar, le regaló a mi mamá y a todas sus hijas y luego a mí el mapa de Palestina. Yo lo usaba para ocasiones especiales y desde el 7 de octubre me puse mi mapa y no me lo volví a sacar. Gaza, el 7 de octubre y los días posteriores, yo creo que marcaron a nuestra generación. Gaza nos cambió a todos para siempre. Mi depresión desde el 7 de octubre, la verdad, al principio fue invalidante. Me deprimí, me estanqué, no podía comer. Gracias un poco al impulso de las demás personas alrededor mío y de las amigas y amigos nuevos que me hice gracias a la causa, me levanté, me accioné. Las marchas generalmente no han sido lo mío, pero después del 7 de octubre la verdad es que tuvimos que salir a las calles. En las marchas me sentí con mucho orgullo. Todo el mundo está marchando. Mi vínculo con Palestina antes del 7 de octubre era un vínculo muy cercano, pero prudente. Tenía una aproximación cultural, una aproximación profunda de cariño por la patria de mis padres, pero con la distancia propia de quien es tercera generación. Después del 7 de octubre, efectivamente hay un cambio profundo, no solo en mí, sino que yo creo que en la mayoría de los palestinos en el mundo. Abandoné no solo mi trabajo, sino que abandoné los círculos que frecuentaba, me alejé de amigos, me puse muy política en mis redes sociales. Me hicieron hacer hace poco un currículum un poco de lo que he hecho desde el 7 de octubre y es 8 veces más de lo que he hecho en toda mi vida. Si bien siempre he estado ligada a la causa palestina, en el colegio árabe, con el club palestino, pero después del 7 de octubre tuvimos la necesidad de ya alzar la voz mucho más que antes. Ayudando en primer lugar a mi mamá cuando creó el Médicos por Palestina, publicaciones en los medios, en los diarios. Yo conformo hoy en día un grupo creado por Nicolás Mansur que se llama Viva Palestina Libre y estar todo el día publicando en mis redes sociales y estar al tanto de las noticias y de todo lo que está pasando. Desde el 7 de octubre que soy activista por Palestina. He creado colectivos de arte, he creado colectivos de boicot, conversatorios, charlas. Volví a la universidad, estoy haciendo mi documental, estoy haciendo joyas para poder ayudar a una familia, porque la gente simplemente pedir plata a las personas es muy difícil. Y hice estas medallitas que están a la venta para poder ayudar a una familia que estoy en contacto con ellos allá. Para los palestinos y los descendientes de palestinos es un año de duelo al ver que todos los días matan más y más personas. Es un remesón, una identificación de ADN hasta la médula de los huesos, hasta lo más profundo del alma, con Gaza y con Cisjordania. Los palestinos somos hoy día más palestinos que nunca.
Quiero que mi hija siga las tradiciones, la cultura, que sepa todo lo que está pasando. Aunque tenga 5 años, ella tiene que saber la verdad desde chica. Quiero que mi hija también lleve su mapa con mucho orgullo. Mi hija habla de la guerra, mi hija habla de Israel. Me ha acompañado a las marchas. Subimos fotos a nuestro Instagram con la bandera palestina. La traigo más al Estadio Palestino. Quiero que ella de verdad viva todo esto como algo con mucho orgullo, a pesar de todo lo que está pasando. Más que siento que se ha resignificado, mi origen palestino se ha fortalecido y se han causado. Siempre he creído que simplemente éramos una colonia árabe. Yo hoy en día sé no solo quién soy, sé de dónde vengo, sé hacia dónde quiero ir y le quiero dedicar mi vida entera a Palestina. El cambio que provoca Netanyahu en la comunidad palestina es la comprensión de que el genocidio forma parte de la política israelí. Uno llega al convencimiento de que con el gobierno actual se intensifica la masacre. Es que el Estado de Israel lo que pretende es anexar Gaza y Cisjordania. Hoy día es lícito atacar una escuela. No hay sanciones. Impunidad. Hoy día es lícito atacar hospitales. Hoy día es lícito usar el hambre como método de guerra. Al principio pensé que me iba a hundir, pero la verdad esta depresión se transformó en una tristeza que me movía. Nosotros como jóvenes tenemos que actuar más que hablar, aunque sea una mínima acción, aunque nos callen. Muchas veces nos bajan las historias hasta de Instagram. Y mientras haya una voz que pueda decir algo, eso ya es una gran acción. El dolor saca lo mejor de cada ser humano. Nos fortalece, nos enaltece, nos hace creer y nos hace crecer. Yo creo que lo que vive Gaza nos identifica, nos marca. Yo hasta el fin de mis días voy a tener a Gaza en mi corazón. Mis hijos van a tener a Gaza en su corazón. Mis primos, mis hermanos, todos, es cierto, nos marcó para siempre, como si fuera a fuego. De esa manera se vive, se recuerda y se palpita lo que es el año después de esa operación militar y el genocidio sistemático que vino después para con el pueblo palestino. Y aquí en la República Argentina también la comunidad sirio-libanesa, siendo una de las más importantes, numerosas, de las que desde hace tanto tiempo son parte de la identidad argentina, también realizó un acto, en este caso una vigilia, un acto ecuménico en la víspera a este aniversario y que de alguna manera, reuniéndose en la Plaza de Mayo, quisieron tener presentes a todas aquellas personas que en los últimos 365 días ya no pudieron estar en ese territorio que han defendido durante tanto tiempo, que es la Franja de Gaza. Te invito a compartir este informe que hicimos durante la noche en esa víspera para la cadena Hispan TV. Míralo acá. En Buenos Aires se encienden las velas para recordar a los miles de mártires palestinos y libaneses asesinados por el sionismo en el último año. Porque ya se cumple un año de este genocidio prolongado que no comienza un 7 de octubre, sino que ya lleva más de 75 años, como todos sabemos, porque es nuestro deber estar acá y no ser indolentes y mirar para el costado. Es decir, tenemos que acompañar a la resistencia de nuestro pueblo en donde estemos. Bueno, estamos acá las distintas instituciones de la colectividad argentino-árabe de Buenos Aires en conmemoración, pero también para hacer un momento de pausa, de reflexión, de silencio, un momento de solemnidad. Creo que el momento lo demanda en demasía. Ya este genocidio se extendió a otros países, a otros pueblos vecinos, como es Siria, como es el Líbano. Se cumple un año de la operación Tormenta de Al-Aqsa, en el que la resistencia palestina demostró al mundo su convicción de libertad, y es por eso que hoy aquí en la Plaza de Mayo, desde la capital de la República Argentina, se rinde este homenaje a través de una vigilia. Es importante esta vigilia y es importante todo tipo de manifestación a favor del pueblo palestino, principalmente para no dejarlos solos, para acompañarlos,
nosotros como argentinos tenemos el sentir y el corazón con el pueblo palestino. Que estamos orgullosos de lo que están haciendo la gente de Latinoamérica, en Argentina, en Venezuela, Ecuador, Brasil, en todos los países de Latinoamérica, están mostrando el apoyo con el pueblo palestino. Sin embargo, el gobierno de Milei respalda las matanzas de Israel contra la población civil, mientras la sombra del sionismo oscurece la Argentina. Como colectividad árabe argentina, estamos sumamente decepcionados y entristecidos y te diría también enfurecidos con un tratamiento sobre el tema totalmente a la ligera, primero por un lado, y después convalidando nada más y nada menos que un genocidio, convalidando crímenes de lesa humanidad. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Y además de estos testimonios que queremos compartir con vos, también tenemos todo el análisis que durante la semana hacemos a través de la plataforma web de Data Urgente, que también sale a través de este canal de Extra TV, en donde los principales protagonistas que están dando testimonio y haciendo su propio análisis vinculados a la defensa de la causa palestina también están con nosotros. Por eso, en los últimos días entrevistamos a Susana Khalil, una militante de esta causa, quien es una referente desde la ciudad de Montreal, y también un testimonio joven, Abdallah Altib, un joven palestino que vive en la República Argentina, que ha perdido a parte de su familia en el último año, y comparten ambos con nosotros su testimonio. Míralo acá. No, porque primeramente la religión palestina no existe, la religión árabe no existe. Es un pueblo nativo que se enfrenta a un movimiento colonial eurocéntrico europeo. Mira, los palestinos, por ejemplo, estuvieron luchando siglos contra los otomanos. Los otomanos son musulmanes. Los palestinos, la gran parte de la población palestina es musulmana. Eran entre musulmanes, no era una lucha religiosa. Insistimos, es que también, Sebastián, hay esa cosa y con todo el respeto y humildad y responsabilidad, hay mucha demagogia académica, intelectual y periodística. Es decir, de siempre querer reducir al mundo árabe a una mercancía religiosa. Eso es algo como mecánico, autómata, y es un simplismo errático y además muy peligroso, porque no permite ver la esencia y la razón de ser y la raíz y el origen de la causa palestina. Es decir, un pueblo nativo que lucha hoy en el siglo XXI contra un anacronismo colonial denominado Israel. No es un conflicto religioso. Entonces hay que salir de eso, hay que deslastrarse de esa cosa tan absurda, tan demagoga y artificial, que no tiene ningún peso científico para nada. Hay mucho lo que sí hay, Susana, evidentemente es una utilización de la religión judía por parte de ese movimiento político creado a fines del siglo XIX, que es el sionismo, para conseguir proyectos coloniales. Sí, ellos, en dado caso, si es religioso, sería no de la parte del pueblo nativo semita palestino, en dado caso sería de ellos, porque ellos son los que se llaman judíos. ¿Qué son los judíos? ¿Un pueblo o una religión? Entonces vamos a decir, no son hermafroditas, no, es un sui generis. No, dejen de estar maquillando esto. Llamamos a una reflexión académica intelectual en estos momentos tan amargos de la historia de la humanidad. Ya basta de tanta demagogia académica e intelectual, de hacer creer que estos europeos conversos a la religión judía son el pueblo judío. Por favor, esto es una defecio, esto es una burla, esto es una falta de respeto, pero descomunal, ¿no? Entonces, ya esto no, el pueblo palestino no lucha por una religión, lucha como pueblo nativo. Y más nada, eso es todo. Y digo eso es todo porque también lo cargan de muchas cosas, de lo complejo, de lo complicado, de lo difícil, de lo que es una nebulosa, que es el conflicto de nunca acabar, que es religioso, que es milenario. No, vámonos y entonces vamos a lo concreto. ¿Qué es la causa palestina? ¿Qué es la causa? Es la lucha de un pueblo nativo que hoy en
pleno siglo XXI o en el amanecer del siglo XXI se encuentra atrapado luchando contra un anacronismo, contra la atrofia de lo que es el colonialismo. El colonialismo es una atrofia, es lo más retrógrado, lo más salvaje, lo más retardatario que puede existir en la historia de la humanidad. ¿Y cómo es posible, Sebastián, que hoy en el siglo XXI, a estas horas de la historia de la humanidad, todavía estamos atrapados hablando de la atrofia del colonialismo? Ese Israel, que se llama Israel, que se impuso desde Europa y por europeos, no guarda ningún vínculo con el Israel semítico. Y voy a ir más lejos. Si quieren buscar el antiguo Israel, vengan a buscarlo en los genes de nosotros los palestinos, los semitas libaneses, los semitas sirios, los semitas. Quieren buscar al pueblo hebreo, tienen que buscarlo en los iraquíes, no en estos askenazis eslavos, escandinavos, celtas, vikingos. Entonces ya va. Aquí ha habido una falsificación grotesca de la historia de la humanidad, que lamentablemente también ha habido mucha delincuencia académica e intelectual, oportunismo académico e intelectual, miedo y temor académico e intelectual. No puedes decir esto porque también entiendo que hay una situación, una realidad temeraria, porque te pueden acusar, te pueden quitar, expulsar de tu trabajo, acusar de cualquier cosa, inventarte cualquier cosa cuando te pronuncias contra el sionismo, cuando te pronuncias hoy por hoy más que nunca, Sebastián, yo me pronuncio contra la existencia de ese régimen colonial de Israel, porque es un peligro para la humanidad. No solamente va contra Palestina, el proyecto es también, ellos hablan de la gran Israel, es decir, del Nilo al Éufrates, es decir, que eso también comprende el Líbano, Jordania, Siria, Irak, parte de la península arábica, lo que se llama Arabia Saudita, Persia, parte de Persia, parte de Egipto, y es lógico que lo piensen porque forma parte de una ecuación fascista, supremacista, de dominación. La otredad no existe para ellos. La otredad para ellos es que la otredad es el animal. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en el siglo XXI, y no estoy hablando, Sebastián, de una élite, es toda una sociedad colonial que está en esos antivalores espantosos, temerarios realmente? Si me permitís, Susana, sí, y aparte son términos de los cuales ellos siguen abrevando a través del Talmud. ¿Sí? No es algo que uno puede decir, bueno, nosotros pensamos tal cosa porque ellos tienen un registro histórico desde donde tener esas percepciones. Aprovechamos para darle la bienvenida nuevamente. Abdalá, ahí si te podés reiniciar el micrófono. Bueno, anoche tuvimos la posibilidad de charlar con vos, estuvimos en la vigilia que se hizo para honrar a las víctimas palestinas de este último año, o sea, un genocidio sistemático. Realmente las cifras que se dan yo creo que son muy conservadoras. Habría que ver cuánta gente todavía hay sepultada. Abdalá, a mí me gustaría que cuentes un poco de la historia, dónde naciste y cómo estabas percibiendo la situación. Bueno, yo nací en la Franja de Gaza en el 2000, en la segunda Antifada. Todos los días de recuerdo nací en la Antifada, luego guerras, hasta que me salí de la Franja de Gaza. Y la situación del 2007 hasta hoy, el día de hoy en la Franja de Gaza, que estamos en un cárcel abierto. El cárcel más grande del mundo es la Franja de Gaza. Ahí viven más de 2.500.000 palestinos, gazatíes viven en la Franja de Gaza en 365 kilómetros. Imagínate cómo va a estar la situación. Y últimamente yo siempre digo, la guerra más fuerte que fue el 2014, el que fue el de 52 días. Pero como antes vimos las noticias y todas las masacres que hicieron cuando entraron en 1948, Sabra y Shatila, Deir Yassin, Jaffa, Haifa, en todas esas masacres que hicieron. Pero en el día de hoy, en el siglo XXI, lo estamos viendo en vivo, ¿entendés? Todas las masacres del 7 de octubre hasta el día de hoy, el 7 de octubre del 2023, hasta el día de hoy, 7 de octubre de 2024, cada día estamos viendo una masacre nueva. Cada día estamos viendo
más gente, más gazatí, más palestinos se van asesinados a través de las bombas de Estados Unidos, a través de las bombas del Estado terrorista de Israel, a través de la bomba de los países de Europa. Y la situación en la Franja de Gaza el día de hoy, como ustedes saben, si vieron las noticias, entraron nuevamente en el norte de la Franja de Gaza, que está encerrado absolutamente del norte y del sur, están ellos en el medio. Nadie puede entrar, nadie puede salir, no pueden entrar comida, ni agua, ni medicamento. Ayer anunció el periodista Anas Sharif, periodista del canal Al Jazeera, que el último hospital en el norte de la Franja de Gaza ya está por morir, por falta de nafta, por falta de petróleo, por falta de medicamento, por todo. Ya están trabajando los médicos prácticamente sin luz. Y se murieron bastante gente, además también del hambre. Murieron bastante gente en el norte de la Franja de Gaza del hambre. Y yo tengo mi hermana en el norte de la Franja de Gaza, y no consiguen lo más, digamos, simple, no lo consiguen la comida, ni agua, ni nada, y hay tanta enfermedad, están pegando los niños, tanto virus, por la agua sucia, por la falta de comida. Tengo mi sobrina ahí, tiene 3 años, está llorando todos los días porque tiene hambre. ¿Y cómo le hacen para que calme el hambre, para que se calme y no llore? Le hacen del alimento de animales, del alimento de pollo, alimento de cordero, de vaca, de todo lo que están, porque eso es lo que hay, ¿me entiendes? O también alguna gente que están comiendo los papeles del árbol, las hojas del árbol, lo están comiendo también. Eso no se ve en las redes sociales. Primero porque te lo bloquean el video, te lo bajan directamente. Cualquier cosa que está conectada con Gaza o con Palestina, aunque sea una bandera de Palestina que está, te bloquean el video directamente. Y encima también que todos los periodistas que estuvieron ahí fueron asesinados. Anteayer vimos la noticia que asesinaron al periodista en el norte de Gaza, y todo el cuerpo de él, pedazos. No se ve un cuerpo completo de pedazos, así, huesos que están. Testimonios que de alguna manera te cuentan cómo se vive la resistencia de la causa palestina, no solo en esos territorios, sino en todo el mundo, con expresiones de solidaridad y también como una manera de compartir información que es censurada en la mayoría de las plataformas informativas. Por eso nuestros colegas de Al Mayadin en español desde el Líbano nos comparten un informe donde nos cuentan también parte de la realidad en ese país que también está siendo bombardeado en los últimos días por el ente israelí, y de qué manera otras resistencias como en Irán, como en Irak, son parte de esta plataforma que intenta solidarizarse, incluso desde el ámbito militar, con la resistencia palestina. Te comparto este informe de nuestros colegas del canal Al Mayadin en español. Míralo acá. Israel anunció que su operación militar en el Líbano era limitada y solo tenía como propósito atacar objetivos de Hezbollah. Pero la realidad en el terreno nuevamente desmiente su discurso. Los bombardeos contra el sur del país y algunos puntos de la capital han dejado cientos de víctimas civiles y más de 1 millón de desplazados. Todo ello mientras el ente sionista se niega a un alto el fuego y su aliado Estados Unidos traslada más tropas a Medio Oriente en caso de una escalada regional que ellos mismos han provocado. Precisamente con armamento estadounidense, los aviones de Israel han pulverizado edificios enteros bajo el pretexto de que la resistencia libanesa usa a la población como escudos humanos, una excusa que también emplearon los militares israelíes en Gaza para arrasar barrios enteros. Mientras Tel Aviv amenaza con una operación terrestre, ocultan la reciente derrota que sufrió esta semana sus fuerzas de infantería cuando intentaban infiltrarse en el territorio libanés a través de la aldea de Odaise. Aquí están las imágenes de ese momento donde evacuaron a los soldados que murieron o resultaron heridos durante los enfrentamientos con la resistencia en el Líbano. Irán lanzó el esperado ataque contra Israel esta semana.
La operación denominada Su Promesa Veraz II tuvo como objetivo bases militares en los territorios palestinos ocupados. Esta fue la respuesta de Teherán a los crímenes del ente sionista contra el pueblo palestino y libanés. La Guardia Revolucionaria de Irán había advertido que no dejarían pasar impune el asesinato en su territorio del líder palestino de Hamas, Ismail Haniyeh, y el martirio del secretario de Hezbollah, Sayed Nasrallah, en Líbano. Ambos crímenes responsabilidad de Israel. Aunque Tel Aviv se niega a reconocer los daños, el 90% de los misiles disparados alcanzaron sus objetivos. Resulta paradójico que mientras Occidente se ha mantenido en la inacción ante el asesinato masivo de mujeres y niños en Gaza, ahora en el Líbano también por parte de Israel, ha habido toda una repercusión mediática por la operación de Irán, aun cuando los misiles impactaron bases militares y no zonas residenciales. Ante la magnitud del ataque, Benjamin Netanyahu afirmó que Teherán pagará por ello. Sin embargo, Irán no tuvo contemplaciones al afirmar que su país es capaz de una respuesta mucho más fuerte si Israel toma alguna represalia. Las organizaciones de resistencia de Yemen e Irak ejecutaron varios ataques contra Israel esta semana en apoyo al pueblo de Palestina y Líbano. Desde el inicio de la agresión contra Gaza en octubre de 2023, ambos frentes han realizado numerosas operaciones por aire contra el ente sionista como parte de las acciones del eje de la resistencia. Esta semana, por ejemplo, un misil hipersónico fue lanzado desde Yemen contra Gush Dan, una región que incluye Tel Aviv. Más de 1,5 millones de colonos se internaron en refugios en medio del sonido de las alarmas. A las fuerzas de Israel no le ha quedado más remedio que reconocer el impacto de los últimos ataques y en represalia han extendido sus bombardeos contra Yemen, provocando la muerte de decenas de civiles. El asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, fue un duro golpe para el Líbano, pero lejos de las expectativas del ente sionista, ha cohesionado al eje de la resistencia que promete intensificar los golpes contra la ocupación de Israel, como te cuento. Muchos pensarán que el asedio de Israel contra los pueblos en Asia Occidental u Oriente Medio está vinculado a su pertenencia religiosa, como por ejemplo el hecho de tratar de estigmatizar a los musulmanes con el terrorismo ha sido parte de una campaña islamófoba que se esparce a través de los medios corporativos de comunicación. Pero algo de lo que poco realmente se habla es de qué manera sufren los cristianos e incluso los católicos en aquellas tierras ancestrales en las que había caminado el propio Jesús, el asedio también del ente sionista. Este informe de nuestros colegas del canal turco TRT en español te lo cuenta de esta manera. Míralo acá. Este es el castigo colectivo de Israel contra las comunidades palestinas de Gaza, incluida su milenaria comunidad cristiana. Históricamente, Gaza fue un ejemplo de coexistencia entre diversas religiones, pero ahora es testigo de la erradicación completa de su comunidad cristiana. Pero el problema no se limita a Gaza, aunque sus circunstancias sean extremas. La opresión sistemática del Estado israelí, el acoso y las agresiones constantes por parte de colonos ilegales y el empobrecimiento causado por la ocupación están a punto de exterminar a los cristianos en toda Palestina, donde irónicamente nació el cristianismo. Se cree que Jesús nació en Belén, en la actual iglesia de la Natividad, y fue enterrado en Jerusalén, en la actual Basílica del Santo Sepulcro. Han existido cristianos en la Palestina histórica y en los territorios palestinos ocupados modernos desde la época de Cristo. Así que cuando lees la Biblia en el libro de los Hechos sobre la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, los árabes estaban presentes y han estado presentes en la Tierra Sagrada hace 2000 años. Entonces, esa comunidad cristiana es una comunidad indígena que hoy en día es la comunidad cristiana palestina. El sionismo no tiene la intención de permitir que ninguna otra fe sobreviva. De hecho, el objetivo principal del sionismo es despalestinizar esas tierras, ya sean musulmanas o cristianas, ya que sus creencias sugieren que la tierra de Sion les ha sido dada por Dios. De hecho, una ley de 2018, conocida como la Ley del Estado-Nación, describe a Israel como tierra exclusivamente para los judíos, excluyendo a los demás. Esta política tiene sus raíces en la creación de Israel, cuando los británicos ocuparon la Palestina bajo dominio otomano en 1917, asumiendo su mandato en 1922. En ese momento, el 11% de la población palestina era cristiana. Después de la fundación de Israel, en 1948, este porcentaje se redujo al 6%.
Actualmente, este número es menos del 2%, tanto en Israel como en los territorios ocupados. La disminución es aún más notable en Belén, el lugar de nacimiento de Jesús y, por ende, del cristianismo. Cuando comenzó la ocupación británica, el 80% de la población de la ciudad era cristiana. Hoy en día, este porcentaje es de aproximadamente el 12%. Y además, se teme que su población siga disminuyendo, ya que el muro de separación israelí impide cualquier movilidad. No pueden visitar sus lugares sagrados en Jerusalén, que está a casi 7 kilómetros de distancia. A pesar de su pequeño número, el 84% de ellos teme ser atacado por colonos judíos. Lo más alarmante es que el 62% de los cristianos palestinos creen que el objetivo final de Israel es expulsar a los cristianos de su tierra natal. Estamos profundamente preocupados de que si no se toma una medida urgente, el cristianismo podría desaparecer de la tierra donde nació, y los cristianos palestinos podrían ser erradicados de los territorios palestinos ocupados. No solo los colonos, sino también el Estado israelí están atacando a los cristianos en sus instituciones. La reconocida periodista Shirin Abu Akleh, que fue asesinada por las fuerzas israelíes, era cristiana palestina y su funeral sufrió ataques perturbadores por parte de la policía israelí. Además, Israel ha estado imponiendo altos impuestos a las iglesias a pesar de su estatus tradicionalmente exento de impuestos. Por esta razón, la iglesia del Santo Sepulcro tuvo que ser cerrada. Por otro lado, puede parecer irracional, pero las escuelas estatales israelíes se niegan a usar el signo de más por su semejanza con la cruz. Esta postura anticristiana es aún más grave en la ya bloqueada e invadida Gaza. La situación para la pequeña comunidad cristiana de Gaza es mucho peor. Todos los lugares sagrados, hospitales y escuelas de la comunidad han sido destruidos por el ejército israelí desde el 7 de octubre. El 17 de octubre, el hospital árabe Al-Ahli fue atacado. 2 días después, la iglesia más antigua de Gaza, la iglesia griega ortodoxa de San Porfirio, fue bombardeada. Al día siguiente, el complejo de la iglesia fue blanco de aviones israelíes. El 13 de noviembre, la iglesia católica de Gaza también fue atacada. Desde entonces se han llevado a cabo varios ataques más. Finalmente, la iglesia evangélica de Gaza, San Felipe, que albergaba a cientos de personas, también fue objetivo de las fuerzas israelíes. Alrededor del 3% de esa población ha sido asesinada en los más de 10 meses desde que comenzó la ofensiva en Gaza. Al igual que los musulmanes, los cristianos de Palestina también sufren por falta de diálogo con los israelíes. En cambio, el sionismo y sus colonos siguen matando palestinos sin importar su fe. El sionismo, el racismo y el extremismo del Estado israelí destruyen a todas las comunidades de fe en las tierras sagradas. Y regresando a nuestra región, América Latina, a Sudamérica particularmente, es interesante ver cuáles son los presidentes de esta parte del mundo que se atreven a alzar la voz contra estos crímenes que se vienen sucediendo, no solo en el último año, sino desde hace 76. Y uno de esos mandatarios es Gustavo Petro, el presidente de Colombia, quien lo ha denunciado abiertamente y que incluso en las últimas semanas ha denunciado también la utilización de un software espía israelí durante el anterior gobierno de Iván Duque, una utilización a todas luces ilegal de espionaje sin pasar por el poder judicial de ese país y que tiene a el propio gobierno de Tel Aviv como los proveedores de este sistema que al mismo tiempo recauda información del país al que sea vendido. Tal vez por esta denuncia no es casual saber que en estas mismas horas el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está siendo parte de un asedio judicial que intenta, según sus propias palabras, generar
un golpe de gobierno en Colombia. Te comparto cuál ha sido el testimonio del propio presidente de ese país para tratar de entenderlo mejor. Míralo acá. Colombianos y colombianas, hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse este acto, representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo, infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento. Quiero desmentir las 5 principales acusaciones que el CNE, al margen de la ley, ha presentado en mi contra. 1. Los supuestos aportes de la USO y FECODE no fueron a mi campaña, sino al Partido Colombia Humana, tal cual lo hicieron aportantes y empresarios al Partido Centro Democrático en la campaña de Iván Duque del 2018, y la cual este mismo organismo, el CNE, absolvió el 28 de octubre del 2021. 2. Los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña. La primera vuelta presidencial fue hasta la apertura de urnas del 29 de mayo del 2022 y la segunda vuelta presidencial hasta la apertura de urnas del 19 de junio del 2022. El conteo de los votos se da después de cerradas las elecciones. 3. Todos los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva. Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE, que certificó a los 30 días de la campaña la veracidad de todas las cuentas que presentamos. 4. Los magistrados del CNE confunden y malinterpretan los permisos de vuelo, que no necesariamente fueron utilizados por la campaña, con los vuelos realizados efectivamente. Todas las facturas entregadas por la campaña ante la DIAN corresponden a los servicios prestados por la empresa de transporte aéreo SADI, pero las desconocieron. 5. El evento de nuestro triunfo electoral realizado el 19 de junio en el Movistar, después de las elecciones, efectivamente tuvo unos gastos, solo que este evento ya no hacía parte del periodo de campaña, así lo establece la ley. Los cargos formulados por el Consejo Nacional Electoral son infundados, y si mis garantías hubieran sido respetadas, la ciudadanía sabría que mi actuar no solo fue totalmente honrado, sino que estoy enfrentando a una autoridad administrativa capturada por la oposición que busca a toda costa poner en duda mi integridad. Por esta razón, hemos solicitado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que haga público el expediente para que la ciudadanía conozca las más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y 3 inspecciones judiciales que se han realizado. Es a través de pruebas que reclamo mi inocencia y censuro el proceder ilegal e inconstitucional del Consejo Nacional Electoral. La auditoría independiente contratada por el propio Consejo Nacional Electoral, Nexia International, una multinacional de las más altas y probadas calidades, dictaminó el pasado 19 de septiembre que las cuentas de campaña, junto con sus observaciones iniciales, fueron debidamente explicadas por el equipo administrativo de la campaña.
hago un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia. Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Le solicito a todas las organizaciones populares de Colombia reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del pueblo. Como presidente de la República elegido constitucionalmente, ordeno a la fuerza pública toda no levantar un solo arma contra el pueblo. Los tiempos de la inequidad y la violencia deben cesar en Colombia. La decisión de hoy es el inicio de un golpe contra el fuero integral del presidente, contra las 11 millones de personas que votaron por este proyecto progresista. Esto es una fractura burda e incontrovertible de la Constitución misma. Buenas noches, colombianos y colombianas. La anterior fue la locución del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. En la República Argentina se viven días de extrema tensión después de que el Congreso de este país le diera su respaldo al decreto de Javier Milei que rechaza la ley de financiamiento de la educación superior. ¿Qué significa esto? Que las universidades públicas, laicas y gratuitas puedan seguir funcionando y que, por lo menos, el presupuesto esté vinculado al índice de inflación oficial de este mismo país. Sin embargo, el rechazo del presidente Milei tuvo un acompañamiento por parte del Congreso, ante lo cual no queda de todo en claro si la continuidad de este sistema universitario público y gratuita pueda seguir siendo parte de la realidad de la República Argentina. Te comparto este informe que hicimos para el canal Hispan TV. Esta es la nueva imagen del Congreso en Argentina, después de una marcha universitaria de más de 1 millón de personas, pidiendo una ley que asegurara el financiamiento de las universidades nacionales. Milei la vetó con un decreto y negoció el respaldo del Congreso. Vine hoy a apoyar a los estudiantes y sobre todo después de que escuché un discurso de nuestro presidente muy violento y me pareció que tenemos que estar acá a defender nuestros valores que tenemos, la educación pública, la salud pública. Tenemos un país hermoso. Finalmente, con 160 votos a favor, 84 en contra y 5 abstenciones, el Congreso de la Nación Argentina le dio la espalda al proyecto de financiamiento de la educación superior en este país y le dio su apoyo al decreto de Javier Milei que pone en riesgo el funcionamiento mismo de las universidades en la República Argentina. Esto es una de las aristas más que tiene esta apropiación de los recursos del pueblo por parte de las corporaciones financieras, que al fin y al cabo, presidente payaso como que tenemos, son sus caniches, son caniches de la corporación financiera. Lo que hace es robarle la plata al pueblo para que se la lleven todo eso. Se quieren poner por encima del Estado y la representación del pueblo. Por eso estoy acá. Otra de las estrategias oficiales es acusar a los extranjeros de ser los responsables del problema del financiamiento educativo. Y que sea abierta para todos los ciudadanos de nuestra nación y aquellos extranjeros que están haciendo hincapié de que realmente están haciendo un gasto enorme a nuestra nación cuando realmente no supera el 5% del alumnado. Lo han dicho varios rectores. Esto es realmente una revolución del estudiantado a nivel nacional, no solamente acá en el Congreso Nacional. Como una manera de burlarse de la derrota popular, el gobierno de Milei envía a sus youtubers rentados a sueldo del Estado a provocar a los manifestantes como una práctica habitual para generar un clima de violencia y victimización. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. La semana pasada compartíamos con vos el hecho de que en la investigación
investidura presidencial de Claudia Sheinbaum en los Estados Unidos mexicanos no tuvo presencia el gobierno de España. Y es que el presidente no quiso estar ahí porque el gobierno mexicano no invitó a la realeza española, no invitó al rey de España, y no lo hizo anteriormente porque el gobierno mexicano de López Obrador había pedido que el rey de España pida perdón por todas las acciones que históricamente el antiguo imperio español generó en las matanzas en nuestro territorio, pero sobre todo en lo que pasó en el actual México. Por eso España prefirió no participar de la investidura de Claudia Sheinbaum y termina siendo un ejemplo de por qué esa postura arrogante que sigue teniendo el gobierno de Pedro Sánchez con los países latinoamericanos también se expresa en Venezuela. Y es que el gobierno español reconoció como presidente de Venezuela al perdedor de las elecciones, Edmundo González Urrutia, por lo que, lógicamente, el gobierno venezolano prefiere, y lo dejó en claro en la Asamblea Legislativa durante esta semana, romper relaciones con el gobierno de Pedro Sánchez. Mirá el informe de nuestros colegas de RT en español. La Asamblea Nacional de Venezuela insta al gobierno a romper relaciones diplomáticas, comerciales y consulares entre la República Bolivariana y el Reino de España. Esto luego de que el Parlamento español reconociera a Edmundo González como presidente electo, una postura que fue calificada por el legislativo del país bolivariano como grosera e injerencista. Nuestra compañera Jessica Sosa con los pormenores. ¿Qué tal, Jessica? Cuéntanos más sobre esta noticia. Adelante. Así es, la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional aprobó esta decisión, esta solicitud al gobierno venezolano para romper relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con el gobierno de España. Recordemos que esto viene desarrollándose de manera progresiva desde que países como Estados Unidos y tras de ellos algunos de la Unión Europea han decidido pronunciarse en favor de una supuesta victoria de Edmundo González Urrutia, contraviniendo la decisión que tomó el pueblo venezolano en las urnas el pasado 28 de julio en las elecciones presidenciales. El Parlamento Europeo incluso aprobó una resolución para reconocer a Edmundo González Urrutia, y luego de allí se ha desencadenado toda una tensión que hoy llega a este punto con esta decisión de la Asamblea Nacional. Escuchemos los puntos que consideraron para tomar esta decisión. Quiero rogar encarecidamente a este cuerpo que aprobemos de manera tumultuosa, de manera entusiasta, que aprobemos indignados, pero al mismo tiempo sabedores del valor que hemos heredado de la gloria de nuestros libertadores, un acuerdo donde solicitamos de forma perentoria que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rompa relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con el Reino de España. Las diputadas y diputados que estén a favor del acuerdo presentado por el vicepresidente Pedro Infante, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Ya te puedes reunir con tu infanto, Felipe VI. De esta manera fue aprobado el acuerdo, ya lo decíamos, por mayoría. Y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, también dirigió un mensaje particularmente al representante de la Comisión Europea, Josep Borrell, quien durante esta semana había dado una entrevista a una agencia internacional y dijo que la solución en Venezuela pasa por incrementar la presión contra el país. Este fue el mensaje de Jorge Rodríguez. Tenemos derecho a cansarnos, porque estos españoles, algunos de ellos, se creen que todavía tienen derecho sobre sus indias occidentales. ¿Hasta cuándo aguantar los desplantes, y hablando en términos madrileños, y la mala leche de Borrell? ¿Hasta cuándo? Borrell, eres un imbécil. ¿Te gusta? Porque justamente este año estamos celebrando
el bicentenario de la batalla de Ayacucho, el bicentenario de la batalla de Junín, donde expulsamos a tus antepasados de esta tierra de gracia, de la tierra americana. Y si también votamos un acuerdo político para declarar la independencia de Cataluña, si nos provoca, y si votamos un acuerdo político para declarar la independencia del País Vasco y que se decrete la persecución de todos aquellos representantes del Estado español que torturaron, asesinaron y desaparecieron españoles, vascos, catalanes. Precisamente Jorge Rodríguez aseguró o dijo a Josep Borrell que lance la presión que quiera contra Venezuela, pero que en este país no interviene ni la Unión Europea ni las Cortes españolas. Este tema fue presentado por el vicepresidente del Parlamento venezolano, Pedro Infante, quien dijo que España ha dado refugio a varios delincuentes venezolanos de la ultraderecha en el país. Se refirió a Leopoldo López, Antonio Ledesma y por supuesto a Edmundo González Urrutia, quien salió huyendo del país recientemente luego de ser señalado por acciones delictivas y no acudir ante la Fiscalía General de la República para responder por estos hechos. Esta es la información que se generó durante el debate en la Asamblea Nacional. Esperamos cuál va a ser la respuesta del gobierno venezolano ante esta solicitud del Parlamento. El presidente Nicolás Maduro se reunió la noche de este martes con representante de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento sobre el tema. Muchísimas gracias, Jessica, por toda esa información. Siguiendo en nuestra región y quedándonos en Sudamérica, en Ecuador se viven días de una tensión muy especial porque para muchas personas vinculadas al desarrollo democrático hay una serie de libertades individuales que no se están respetando en ese país y por sobre todo en este gobierno del presidente Noboa. Por eso, en la víspera de lo que será el próximo año, las nuevas elecciones presidenciales, hay que recordar que hay una serie de figuras políticas que no están pudiendo ni siquiera estar dentro del territorio ecuatoriano porque sobre ellos pesan pedidos de captura que son propios de gobiernos anteriores y que estos mismos les están dando continuidad. Por eso hoy quiero que conozcas a Luisa González, quien es una aspirante a la presidencia del Ecuador, pero que al mismo tiempo está muy preocupada por su propia seguridad. Mirá este informe de nuestros colegas desde Moscú. Son tiempos de cambio, en donde la participación de la mujer es fundamental en la transformación de los pueblos y donde se demuestra la fuerza que tenemos para llevar adelante un gobierno. En la campaña anterior asesinaron a Fernando Villavicencio, candidato presidencial. Tanto el gobierno como otros poderes fácticos intentarán cualquier tipo de artimaña para evitar que ganemos. Corro el riesgo de que puedan atentar contra mi vida. Hay un proceso en la fiscalía que se está llevando contra unas personas que fueron detenidas con armamento y que en su declaración estas personas dijeron que ese armamento era para matar a Luisa González. Me preocupa perder la vida, pero realmente la vida hoy la entregamos por el país. Guillermo Lasso, expresidente de la República, dijo: hay que destruir al correísmo así nos cueste en la economía. Por querer destruir a una organización política, a un líder como Rafael Correa, empezaron una ola de persecución y de destrucción de la institucionalidad del Estado. Desde las escuelas, las cerraron, las paralizaron. Solo en este año 120,000 niños y jóvenes a nivel nacional no pudieron entrar a clases. No cumplieron con el plan maestro de electricidad. Tenemos apagones de hasta 16 horas. Entonces el retroceso que el Ecuador ha tenido y que pasa de ser el segundo país más seguro de Latinoamérica a uno de los más inseguros, teniendo Ecuador la ciudad más violenta del mundo, de un país que no está en guerra, como es Durán. Todo esto que ha ocurrido hoy empezó, como dijo el expresidente Guillermo Lasso. Lo primero es tener el control del país. Lo siguiente es trabajar con la fuerza pública para devolver la paz. El hambre es un caldo de cultivo para formar violencia. Entonces hay que trabajar en políticas sociales. A nuestros niños y jóvenes hay que devolverlos a las aulas de clase para sacarlos de las pandillas, rehabilitar el sistema de salud pública.
presidente López Obrador, que acaba de salir, la presidenta Claudia Sheinbaum, que empieza funciones, pero que sí que hará un gran papel. El presidente Lula es uno de los referentes también latinoamericanos. Si tú tienes una de las mentes más brillantes y uno de los mejores gobernantes que ha tenido Latinoamérica en las últimas décadas, que transformó al Ecuador en un país donde venía el turismo, donde sacamos 2 millones de personas de la pobreza, toda esa experiencia y ese bagaje es el que necesitamos hoy. Por lo tanto, Rafael Correa va a ser uno de mis asesores. Yo lo suelo decir de forma muy graciosa: ahora yo voy a ser la jefa. Y también aquí cerquita nomás, en la República Oriental del Uruguay, hay elecciones presidenciales, por lo menos una primera vuelta electoral, este mismo mes de octubre. Y en la plataforma de YouTube de Data Urgente, y como vos también sabés, a través de este espacio que es Extra TV, tuvimos la posibilidad de dialogar con uno de los candidatos más llamativos que tienen este proceso presidencial y electoral en Uruguay, que es Gustavo Salle, un candidato a presidente que abiertamente se opone a los grandes poderes fácticos como es la Agenda 2030, BlackRock y también los cárteles del narcotráfico que financian, según sus propias palabras, a algunos de los candidatos a presidente de ese país. Te comparto un extracto de este diálogo que tuvimos con el candidato a la presidencia del Uruguay, Gustavo Salle. Lo importante era el plebiscito, y hay una cosa muy curiosa en el plebiscito. Los 5 candidatos, tanto, para mí esta terminología está perimida, pero la voy a usar en aras de que la gente pueda situarse, entenderlo. Tanto los candidatos por la derecha como los candidatos por la izquierda, que vuelvo a repetirte, no tiene sentido, esa clasificación está absolutamente perimida y anacrónica. Hoy en todo caso tenemos que hablar agendismo y antiagendismo, globalismo y soberanismo. ¿Ah? Por eso se llama identidad soberana. Porque el globalismo es el globalismo de las corporaciones. Es el gobierno de las corporaciones, es el gobierno de los banqueros. Soberanismo puede interpretarse o puede llegar a ser otra cosa, que es lo que pretendemos nosotros. Todos esos candidatos, por izquierda y por derecha, van a mantener la macroeconomía del Uruguay, van a mantener su adhesión a la Agenda 2030 y ninguno en sobra para derogar la SAFAP. ¿Te das cuenta? Vale decir que las cosas importantes, como lo dijo uno de los venerables de la masonería argentina cuando fue a presenciar el debate entre Massa y Milei, yo lo vi eso. Le preguntaron, bueno, ¿y por quién están ustedes? O algo parecido. Y les dijo, gane quien gane, gana la masonería. Hay uno de los nuestros. Nosotros ¿verdad? hicimos ese video, sí. Ahí está. Bueno. Incluso y acá el saludo entre Massa y Milei se ve claramente por esos juegos de consignas de las manos y la manera de saludarse, se veía claramente que ellos hacían mutuamente un saludo masón, ¿no? Exactamente. Bueno, lo mismo pasa aquí. Aquí cuando las instituciones filoterroristas, judeo-sionistas, llaman a los candidatos, se desesperan por ir, tanto de izquierda como de derecha. Por supuesto que yo no voy. Aquí en el Uruguay saben perfectamente bien que Identidad Soberana es un partido antisionista, declaradamente antisionista, punto. Entonces, la elección es un trámite, lo que le importa a las corporaciones es el dinero de los trabajadores, en un circuito perverso, porque el dinero de los trabajadores va a ese fondo va a Wall Street, y cuando el trabajador no llega a fin de mes, pide prestado, Wall Street presta a mayor interés que la rentabilidad que le paga la FAP. ¿Te das cuenta? Es de una perversidad sin límite. Además, se utilizan los fondos de la SAFAP para financiar todo el modelo forestal que tiene Uruguay. O sea que a Uruguay le están liquidando la familia del campo
se extranjerizó la tierra por parte del gobierno del Frente Amplio. Frente Amplio es un gran embuste, ¿no? Frente Amplio es la fuerza política más perversa que tiene el Uruguay. Porque pero usted es fue la fuerza doctor, usted fue parte del Frente Amplio durante muchos años. No muchos años. Y yo fui fundador en las bases cuando tenía 13 años. Luego sobrevino la dictadura militar. Allí no hice militancia, me cuidé, por suerte. No estuve preso ni un día, por suerte, porque si hubiese estado preso y hubiese sufrido la tortura, presenciar la traición ideológica del Frente Amplio, de los tupamaros, que hoy están del lado de la Agenda 2030, que hoy están del lado de la SAFAP, que hoy están del lado del Capital Financiero Internacional, bueno, tendría que tomar un arma y salir a buscar venganza, ¿no? ¿Usted está diciendo que, por ejemplo, Pepe Mujica es parte de la Agenda 2030? Pero declaradamente, absolutamente. Experimentó una metamorfosis ideológica, política y moral perversa. Es el individuo, junto con Vázquez, más nefasto que ha tenido el Uruguay. Porque vos me dirás, ¿pero por qué más nefasto? ¿Más nefasto que los políticos, entre comillas, de derecha? Sí, claro, porque los políticos de derecha nunca te prometieron nada más que responder a sus amos, que es el Capital Financiero Internacional. Ahora, esto te hablan, y te lo siguen hablando en el día de hoy. Se manifiestan agendistas y te dicen que tienen spot publicitario que está por los humildes, que está por el trabajador, que está por el proletariado. Y lo traicionaron, lo entregaron, lo vendieron, extranjerizaron la tierra, hicieron contratos coimeros, como el contrato ROW-UPM, que trajo la pastera finlandesa UPM en Zona Franca, que extranjerizó 8 millones de hectáreas de tierra para plantar eucaliptus, tierras buenas, tierras excepcionales. Plantás un plantín así y esperás 8 o 10 años un tronco así. 8 o 10 años las mejores tierras para un tronco. Es una locura, es un crimen, es un ecocidio y además es un crimen económico. Y las dos coaliciones te plantean la permanencia del modelo, la profundización del modelo, traer más plantas de celulosa. El pueblo uruguayo, que en un 80%, 85% vota a estas dos asociaciones para delinquir, son asociaciones para delinquir, cuando llegan al gobierno se roban todo, tiene una conducta autodestructiva. Quiero agradecerte por haber compartido este espacio donde nosotros queremos siempre traerte los principales conflictos que están pasando en el mundo, por sobre todas las cosas en nuestra región, y por eso el hecho de que vos compartas esos contenidos nos ayuda seguramente a llegar a mucha más gente. Espero volver a encontrarnos la próxima semana aquí mismo en este espacio por Extra TV.